Muy bien, pues hemos llegado al capítulo 3, sesiones de trading. Y las sesiones de trading son sumamente importantes porque dependiendo en la sesión en la que tú decidas operar o escojas para operar, es donde encontrarás mayor volumen, mayor liquidez. ¿Qué es eso de volumen o liquidez? Bueno, donde hay más dinero. Si tú entras en un mercado donde hay poca liquidez, poco volumen, entonces puedes tener problemas de spread, puedes tener problemas de retraso en las entradas, puedes tener problemas de que tus posiciones se llenen todas completas en el momento que tú entras. Es decir, que tú abres una posición, por ejemplo, de $10,000, ¿ok? Vas a entrar con $10,000 al mercado y sucede que estás en un mercado de poco volumen, no hay suficientes órdenes en ese mercado disponibles de venta para que se satisfaga tu posición de compras y se efectúe tu long, o sea, se ejecute tu long. Entonces, esa orden se te puede llenar parcialmente. En lugar de entrar con los 10,000 que tú decidiste entrar al mercado, solamente ese mercado tiene disponible para llenar en ese momento, por ejemplo, $6,000 de tu orden. ¿Ok? Entonces entras al mercado, pero con la orden llenada parcialmente. Entonces, bueno, eso simplemente para darte una visión con respecto al tema de la liquidez, ¿ok? Que está asociada al mercado con el que tú quieras o decidas trabajar. Yo te voy a mostrar aquí cuál es el mejor de todos los mercados y por qué, ¿ok? Sin embargo, antes de entrar en materia, considero que debemos de revisar un par de puntos que quedaron pendientes por honrar o explicar un poco mejor del capítulo anterior, ¿ok? Para que tengamos los conceptos claros. Y tiene que ver con los activos según los mercados que están aquí disponibles para hacer trading, ¿ok? Como habíamos comentado, no es necesario ni es el objetivo del curso conocer a profundidad, convertirnos en unos expertos de qué significa cada uno de estos activos y cómo está constituido y cómo funcionan y cómo están estructurados y quién los crea. Ese no es el objetivo de este curso. Eso es materia para ti, para profundizar tus conocimientos y cada vez ser más un trader profesional. ¿Ok? Pues, sin embargo, vamos a revisar algunos conceptos, como por ejemplo índices. Vamos a tomar el concepto de los índices como referencia para explicar estos otros dos. Entonces, los índices simplemente están constituidos por acciones de empresas, como por ejemplo, como lo habíamos mencionado anteriormente, el Nasdaq está constituido por 100 empresas, por acciones de 100 empresas. Se hace un conglomerado y entonces ese índice que va a ser un valor, el precio de ese índice va a indicar cómo está la temperatura del mercado de la bolsa que está constituido por estas 100 empresas. ¿Ok? Entonces, eso da más que todo, en el caso del Nasdaq, un indicio de cómo está el mercado de las empresas de tecnología, porque la mayoría de las empresas que constituyen el Nasdaq son de tecnología. ¿Ok? Bien, pero entonces, ¿qué serían los índices sintéticos? Vamos a leer aquí qué dice sobre los índices sintéticos. Los índices sintéticos son herramientas utilizadas en el mercado financiero para medir el rendimiento de un conjunto de activos o valores de una manera simplificada. ¿Ok? Es decir, acciones de empresa. Hasta ahí vamos con acciones de empresa. En lugar de seguir cada acción individualmente. Es decir, la acción específica de una empresa. En este caso, los inversores pueden observar un solo número que representa el comportamiento general del mercado o de un sector específico, como lo habíamos comentado en el caso del Nasdaq. Pero aquí viene el detalle. Estos índices se crean combinando diferentes activos en proporciones específicas, de modo que reflejan el movimiento del mercado en conjunto. Esto significa que puede incluir, y aquí viene la diferencia, acciones, bonos, materias primas u otro tipo de activos financieros. Es decir, que los sintéticos no solamente incluyen acciones, sino que también pueden incluir bonos, materias primas u otro tipo de activos financieros. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los ETF? Porque los ETF entonces se parecen también, ¿no?, a los índices sintéticos. Pues los ETF son fondos de inversión. Ahí está la diferencia. Fondos de inversión que cotizan en la bolsa y que pueden contener una variedad de activos, también como acciones, bonos, materias primas u otros instrumentos financieros. Pero al ser un fondo de inversión,
Es un fondo que se crea entre un conglomerado de inversionistas que deciden colocar una cantidad de dinero en este fondo de inversión y crear un ETF. ¿Ok? Y esto también, con esto también se puede, porque tiene un precio, ¿ok? O tiene un valor de referencia y entonces también se puede hacer trading. Perfecto. Entonces, quedando así, ya con esta información, vámonos a aclarar otro punto. Vamos a aclarar otro punto eh, que también me parece interesante tener ese conocimiento general, ¿ok? Esa cultura general. Fíjense esto. Estamos hablando ayer sobre la capitalización de mercado. Entonces, ¿cuánto mueve la Bolsa de Valores de Nueva York? Bueno, según el segundo trimestre del 2023, es posible que las cifras no sumen 100 debido al redondeo. Bueno, aquí, leamos aquí. Hoy en día, los mercados de valores estadounidenses suman más de 46,2 billones de dólares. Esa es una información importante aquí. ¿Ok? A mediados del 2024 que estamos, esto muy probablemente esté rondeando los 50 a 60 billones. ¿Ok? Pero vamos a verlo con el dato que estamos identificando en este momento. 46,2 billones de dólares, ¿ok? Es la capitalización general del mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Ok? Bueno, genial. 46,2 billones. Pero entonces vamos a ver cuál es la capitalización, cómo se calcula, qué es la capitalización, cuál es la capitalización de Bitcoin, ¿no? ¿Qué es la capitalización? ¿Dónde puedo? ¿Qué es la capitalización? ¿Dónde? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es? ¿Dónde puedo conseguir? ¿Qué valor? ¿Qué capitalización de mercado? Bueno, se me fue el dato. Aquí estaba. Esto es lo que quería mostrar. Ajá. ¿Cuál es la capitalización? ¿Cuál es la capitalización de mercado total de las criptomonedas? 2,74 billones. 2,74 billones contra 46, 45, 50 billones de la bolsa de valores. ¿Ok? O sea que estamos hablando de dos universos diferentes. Claro, la bolsa de valores de Nueva York tiene pasados 200 años de creación y el mundo de las criptomonedas, la bolsa de las criptomonedas, tiene alrededor de 10 años. ¿Ok? O sea que estamos comparando a nivel de potencialidad peras con manzanas. ¿No? ¿Ok? Pero lo que les quiero mostrar es la liquidez que existe en la bolsa de Nueva York. Por eso a mí no me gustan las criptomonedas y a pesar de que yo compro para invertir Bitcoin y Ethereum, que son las principales, Bitcoin de hecho tiene 1,3 billones de dólares de la capitalización de mercado total. O sea, de estos 2,74 billones, Bitcoin tiene 1,3, o sea, prácticamente la mitad. Y Ethereum tiene una proporción también enorme, dejando el resto de las criptomonedas con muy poca capitalización de mercado. Y es lógico porque son proyectos, muchos son startups o algunos ya son proyectos que tienen detrás una empresa seria que los están impulsando, pero son proyectos que tienen menos de 5 años. ¿Ok? Es decir, terminan siendo startups porque todavía no han pasado los 5 años. Es atractivo porque puede tener mucha volatilidad, porque tienen poquita capitalización, entonces cualquier inversionista que entre y coloque una fuerte cantidad de dinero o un inversionista que ya esté dentro de un proyecto de estos y retire una fuerte cantidad de dinero, puede provocar un movimiento violento. Y si tú lo captas, ¿ok? Puede ganar dinero, pero así como puedes ganarlo, puedes perderlo también violentamente. Entonces, mi recomendación general es no invertir grandes cantidades de dinero en criptomonedas, solamente pequeñas cantidades en todo aquello que no sea ni Bitcoin ni Ethereum, ¿ok? Porque puedes perder muchísimo dinero, así como también puedes ganar. Si es para invertir, Bitcoin y Ethereum. ¿Por qué? Porque Bitcoin y Ethereum son cadenas de bloques, ¿ok? Son cadenas de bloques. Mientras que el resto de la criptomoneda hay otras cadenas de bloques, pero la mayoría del resto de las otras criptomonedas simplemente son criptomonedas que se desplazan, ¿ok? Se desplazan sobre la cadena de bloques de Bitcoin o de Ethereum.
Entonces, por eso, como el resto se desplazan sobre las cadenas de bloques de Bitcoin y de Ethereum en su gran mayoría, estas no van a desaparecer del mundo de las criptomonedas. Las otras pueden desaparecer, pero estas no. Estas son las más fuertes y las más antiguas. Pero ahora le quiero mostrar otra cosa más, como complemento de esta información. La capitalización de mercado de Apple. La capitalización de mercado de Apple es de 2.94 billones, 2.94 billones, es decir, superior a la capitalización de mercado total de las criptomonedas. Bueno, ahí tienes, ahí tienes un ejemplo del poder de lo que son las acciones en la bolsa de valores o lo que son la cotización de empresas en la bolsa de valores. Solamente Apple tiene más capitalización de mercado que todas las criptomonedas juntas. ¿Ok? Excelente. Pues, aclarados estos puntos, complementando esta información que no había quedado complementada en el video anterior. ¿Por qué? Porque no quería extender ese video, así que preferí complementarlo aquí como inicio de este capítulo. Pues entonces entremos en materia. Sesiones de trading. Pues tenemos varias sesiones de trading, pero los principales mercados son el de Tokio, el de Londres y el de New York. Bueno, y me voy a permitir aquí colocarle la mayúscula a York. Y bueno, vamos a ver un poco más detallado, ¿no? Estas bolsas. Fíjense que tenemos la New York Stock Exchange y tenemos la Nasdaq aquí en los Estados Unidos. Y ambas suman más de 30 billones de dólares. Ambas suman más de 30 billones de dólares. ¿Ok? Siendo estas las principales a nivel mundial. Operando desde Wall Street. Tenemos más de 30 millones de dólares, billones de dólares. ¿Y quién le sigue? Pues le sigue en orden la de Tokio, la bolsa de Tokio. ¿Ok? Tenemos la Japan Exchange Group, 5.6 billones de dólares. Y luego le sigue la bolsa de Londres, la London Stock Exchange, con 4.59 billones de dólares. Bueno, y así le sigue luego las de China, la de Euronext, la de Canadá, pero las relevantes, las importantes, las poderosas, donde se mueve mayor cantidad de liquidez, es aquí, en la bolsa de Nueva York, la bolsa de Tokio y la bolsa de Londres. ¿Ok? Y vamos a ver otro detalle. ¿Cuáles son los horarios de esas bolsas? ¿Cuáles son los horarios? Pues este reloj que estás viendo acá, que va desde 1 hasta 24, está con la hora del este de los Estados Unidos, que es la hora de Nueva York. ¿Ok? La hora de Nueva York. Entonces, a las 3 de la mañana, hora de Nueva York, abre la bolsa de Londres. Obviamente en Londres no son las 3 de la mañana, ¿verdad? En Londres son por ahí aproximadamente 6:30, 7, 8 de la mañana. ¿Ok? Pero para efectos de Nueva York, entonces la bolsa de Londres abre a las 3 de la mañana. ¿Ok? Eso quiere decir que si tú estás en el continente americano, en cualquier parte del continente americano, para ti va a ser complicado hacer trading a esta hora. ¿Ok? Tienes que tener un estilo de vida que te permita a ti levantarte a las 2, 2:30 de la mañana, lavarte la cara, tomarte una taza de café o tomarte un té caliente, ¿verdad? Sentarte en el monitor a las 2:30 de la mañana, ver más o menos el premercado y operar a esa hora. ¿Ok? Estamos hablando de si estás en el continente americano. Pero sucede que a las 8 de la mañana abre la bolsa de Nueva York. 8 de la mañana abre la bolsa de Nueva York. Y hay un solapamiento, lo que puedes ver aquí. Entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana se solapan la bolsa de Londres y la bolsa de Nueva York. ¿Cuál es la ventaja? Que en la apertura del mercado de Nueva York va a haber bastante volumen porque se va a solapar el volumen de la capitalización de mercado de Londres más el volumen de la capitalización de mercado de Nueva York. Entonces, por lo general, los movimientos en apertura del mercado de Nueva York, que son a las 8 de la mañana, hora de Nueva York, hay bastante volatilidad, hay bastante volumen y ese es un periodo de tiempo bien interesante para participar en el mercado. ¿Por qué? Porque si tú estás en el continente americano, ¿ok? Tú te puedes levantar a las 7 de la mañana, ves un poco lo que está ocurriendo
¿ok? Y empiezas a tomar operaciones a partir de las 8 de la mañana. Particularmente yo no lo hago así. Yo comienzo a tomar operaciones a las 9, 9:30 de la mañana, ¿ok? A esa hora abren los mercados de los índices. Entonces, como yo opero Dow Jones, a esa hora justo a las 9:30 es la apertura de los índices. Entonces, a esa hora hay bastante volatilidad y se define el movimiento. Si logras identificar hacia dónde va el movimiento en el premercado, más o menos a las 8:30, 9 de la mañana ya es suficiente. Entonces, luego de las 9:30, según el movimiento que ocurra y según un estudio de patrones que vamos a hacer posteriormente, pues vas a poder identificar eh, con una especulación bastante asertiva hacia dónde va el movimiento. ¿Ok? Y luego, aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, o justamente a las 5 de la tarde, entonces abre Signi. ¿Ok? Y luego, a las 7 de la noche, abre Tokio. Es decir, 5 de la tarde abre Sydney y a las 7 de la noche abre Tokio. Entonces, sin embargo, Sydney no es tan significativo. Sydney no es tan significativo, pero en Tokio hay bastante volumen. Así que en los que viven en el continente americano también pudiesen operar en la noche. A mí, sin embargo, no me gusta la bolsa de Tokio. He estudiado bastante las diferentes sesiones. Londres no me gusta porque es muy temprano. Tokio, a pesar de que es una buena hora para operar en la noche, los movimientos son muy irregulares. Entonces, la ideal es Nueva York, para mí. Cuando tú estés haciendo trading, tú vas a poder definir tu horario, vas a poder definir tu estilo de trading y vas a escoger tu sesión. Mi recomendación es Nueva York, ¿ok? Los que están simplemente en Europa, bueno, pueden fácilmente manejar la sesión de Londres y la de Nueva York, porque para ellos en Europa o para ti, de repente que estás en Europa, la bolsa va a estar abriendo a las 8 de la mañana, ¿ok? Y cuando sean las 8 de la mañana aquí en Nueva York, para ti que estás en Europa, está siendo de tarde, 3 4 de la tarde. Así que perfectamente puedes trabajar las dos sesiones, ¿ok? Bueno, genial. Esas son las sesiones, esas son las sesiones de trading, esas son las sesiones de trading. La de Tokio, la de Londres y la de Nueva York, donde la mayoría de los traders operan. Entonces, ese es el otro dato importante. ¿Por qué operar en estas sesiones? Bueno, porque la mayoría de los traders, ok, tanto los institucionales como las manos débiles, como se le llaman a los traders de retail, operamos en estas sesiones. Y a ti te interesa estar en las sesiones donde hay liquidez para que sean respaldadas las posiciones que tú estás abriendo y para que cuando tus posiciones se cierren, también haya liquidez en el mercado para satisfacer el cierre de tu operación y se llene por completo tu orden y puedas obtener tu profit o puedas obtener finalmente tu profit según lo que tú estableciste. Esa es la razón. Así que bien, qué bueno, hemos terminado ya con el capítulo 3 porque esta es la información que quería transmitir aquí. Repasamos los puntos del capítulo 2, algunas cosas que habían quedado pendientes por explicar un poco más a detalle. Y voy a aprovechar para comentar que si ha llegado aquí, genial, ¿ok? Porque este curso está diseñado para cualquier tipo de persona que desea aprender a hacer trading, que está incluso en cero. Entonces, toda esta información le va a servir para colocar su información, su conocimiento en contexto de lo que está haciendo y tener todo más ordenado, ¿ok? Para saber qué son las cosas que tiene que ir aprendiendo para ir avanzando, ¿ok? En la curva de aprendizaje hacia ser rentable haciendo trading. Y si tú eres un trader ya con experiencia, 1, 2, 3 años de experiencia y todo esto ya tú lo sabes porque ya lo investigaste, lo estudiaste por tu cuenta, entonces simplemente avanza el siguiente video, ¿ok? Y luego el siguiente y luego el siguiente hasta llegar a lo que a ti te interesa como un trader ya con experiencia, que es directamente la estrategia Multiverso Strategy. Pero si no es el caso, esta información te va a servir como preámbulo, ¿ok? Para aprender todos estos conocimientos básicos que se requieren para ser exitoso haciendo trading. Así que nos vemos en el próximo video.